tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa que intenta entregarles información, datos, análisis respecto a situaciones que se viven en el mundo como también y por supuesto en Chile. Esperamos que usted se esté autocuidando, siguiendo los protocolos de desconfinamiento cuando corresponde, el paso a paso, la transición, pero por sobre todo cuidarse, evitar los contagios y tener la responsabilidad ciudadana para poder también respetar al resto y que lo respeten a uno también. En esta oportunidad, digamos, tenemos un programa que vamos a abordar temas internacionales y también domésticos. Nos acompaña, como siempre, el senador Kenneth Pugh. Senador, un agrado saludarlo. Muy buen día en general, dado de que nos ven en distintos horarios de diferentes partes del país. Muchas gracias, Guillermo. Y lo mismo, a cuidarse. Yo creo que lo más importante en estos momentos de la pandemia es cuidar la familia, cuidar la salud. ¿Sí? Y también nos acompaña en esta primera parte del programa el embajador de Ecuador en Chile, un distinguido profesional, diplomático, militar, que ha estado permanentemente en contacto con Chile y tiene toda una historia con nuestro país, pero que en esta oportunidad nos interesa mucho conocer cuál es la perspectiva que ellos tienen respecto a un tema que también afecta a Chile, porque Ecuador y Chile comparten esa mirada al Pacífico, comparten una alianza comercial, política, incluso estratégica, y que hace que la situación del Océano Pacífico sea relevante. En esta oportunidad, por los temas de la pesca de esta flota china de más de 260 buques pesqueros. Ya vamos a hablar sobre eso, pero mientras tanto saludamos a un estimado embajador, estimado amigo también, Homero Arellano. Embajador, un agrado tener las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Guillermo. Felicitaciones siempre por la actualidad de tu programa. Estamos a las órdenes, estamos teletrabajando y en forma física también aquí desde las instalaciones de la Embajada del Ecuador. Un placer estar con gracias. Muchas gracias, embajador. La verdad es que hay un tema, para colocar un poco en contexto para quienes nos siguen por la vía streaming, por la TV cable, distintas plataformas, contarles que el Océano Pacífico es inmenso. Probablemente cada uno ha tenido oportunidad de ver lo que conecta el Océano Pacífico entre Asia y América Latina, que siempre se ha mencionado. Pero una de las cosas relevantes es que el Océano Pacífico es considerado como una suerte de la despensa del mundo por la cantidad de vida biológica y de vida de peces, de vida orgánica y de alimentación para todo el mundo. Y en esa perspectiva son muchos los países que despliegan embarcaciones pesqueras para poder hacerlo. Sin embargo, el tema es, ¿qué pasa cuando estas flotas pesqueras ingresan a la zona económica exclusiva de cada país, que son 200 millas, o peor aún, si logran ingresar a la que tiene efectiva soberanía, que son las 12 millas? Cuando empezó a suceder esto, ya hace algunas semanas atrás, hubo una cierta preocupación y alertas en los sistemas internacionales, pero esto ya se transformó en un problema político y geopolítico, me atrevería a decir, aparte de lo geoeconómico, cuando Ecuador denuncia de que esta flota está cercana a la isla Galápagos, un santuario de naturaleza muy hermoso por lo demás, y que está depredando justamente ello. Y eso mueve todas las alarmas a nivel regional, y Ecuador pide ayuda, obviamente, a los países ribereños del Pacífico, donde se incorpora también o se encuentra Chile. Embajador, ¿cómo ha sido esta situación de la llegada de esta flota china a las costas ecuatorianas? Bueno, yo creo que como toda crisis, y usted lo sabe, estimado Guillermo, genera oportunidades, ¿no? Yo creo que la presencia de una flota grande de un país de ese tamaño y potencial económico siempre preocupa a los pueblos, a los países pequeños en territorio y en recursos. Pero en recursos me refiero de capacidades de poder patrullar, de poder vigilar una zona tan grande como son nuestra zona económica exclusiva. Pero debemos empezar reconociendo que la flota china no ha ingresado a la zona económica exclusiva ecuatoriana, está en la alta mar, en las inmediaciones de la zona económica exclusiva. Hace 3 años uno de estos buques chinos ingresó y fue apresado, fueron sujetos de una penalización, ingresaron a la cárcel, parte de la dotación. Ese buque fue ahora incorporado a la Armada del Ecuador, se llama Hualcopo, es un inmenso buque frigorífico que está siendo utilizado justamente para patrullaje. Lo interesante de este evento es que ha puesto en relieve las capacidades que debemos tener los países en la región para articular el multilateralismo en que a veces también tenemos desconfianzas. De hecho, la OROP, la Organización de Pesca del Pacífico Sur, que es una gran
organización de 27 países, es la que se está articulando a través de los países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Recordemos que Chile ha sido uno de los pioneros, impulsores, no solamente años atrás de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, sino también de la Europa del Pacífico. Hoy un ilustre y profesional chileno, Osvaldo Urrutia, es el presidente de la OROP, cuyo país depositario es Nueva Zelanda. De tal manera que nosotros, la Cancillería ha conseguido en forma eficaz y en forma muy rápida que China reflexione sobre la capacidad de inspección, sobre la eventual veda de este calamar gigante, la jibia, de septiembre a octubre, y sobre la sanción que el Estado rector de Puerto China haría con sus connacionales que se aventuren a una pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Estos son avances de la diplomacia que lo hemos conseguido gracias a la actitud frontal de nuestra Cancillería, pero también al apoyo de países de la CPPS como Chile, Perú, Colombia y Observador Panamá en el Plan de Acción del Pacífico Sudeste. Desde el punto de vista, digamos, de esta mirada estratégica que propone el embajador, ¿y cómo se ve desde el análisis desde Chile? Porque nosotros tenemos una inmensa costa y también hemos tenido eventos donde flotan no solamente de China, sino de otros países, se acercan al límite a 200 millas. ¿Cómo se ve desde esa perspectiva de tu experiencia, Kenneth? Bueno, primero agradecerle al embajador Arellano la excelente introducción. Yo creo que es bueno que nuestras audiencias sepan que desde el inicio de la concepción del concepto de zona económica exclusiva, Ecuador y Chile han estado juntos. Y esto ocurre en 1952, finalmente la Declaración de Santiago, en donde los países ribereños, Ecuador, Perú y Chile, deciden reclamar 200 millas. Fueron los primeros, nadie estaba hablando de eso. Cuando se hablaba solo de 12 millas, estos tres países dijeron no, 200 millas. 30 años después de esa Declaración de Santiago, en la Convención del Mar, en Jamaica, en 1982, se decide adoptarlo como un estándar mundial. Por lo tanto, Ecuador y Chile son promotores de política mundial de preservación de recursos, en este caso recursos económicos, que es hoy la zona económica exclusiva. Y hay que hacer un esfuerzo importante, donde obviamente las marinas y las capacidades de fiscalización que tienen los estados es fundamental. El desafío que tenemos ahora es el alta mar. ¿Qué vamos a hacer en el alta mar? ¿Cómo la vamos a regular? ¿Por qué? Porque sabemos que los sistemas están conectados. Y efectivamente los barcos chinos, los poteros, se llaman así porque usan la pota. La pota es un garfio con muchos resones, muchos anzuelos. Están pescando la jibia. La jibia es un depredador de especies marinas más valiosas, pero es altamente valorado en China por sus condiciones proteicas y por su sabor. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que es un recurso valioso económicamente y por lo tanto también tenemos que regularlo. Hoy las especies reguladas en la Europa están básicamente viendo la sustentabilidad económica. Tenemos que entender que la pesca es la proteína más eficiente que puede alimentar a la humanidad. Y ahí es donde vienen nuestros desafíos. ¿Por qué? Porque, bueno, en Ecuador se consume bastante más pescado que lo que se consume en Chile. Nuestros hábitos alimenticios tienen que cambiar. Luego, no solo hay que proteger lo que tenemos en el mar, sino que hay que mejorar lo que estamos consumiendo. Y esa es la esencia de la reforma a la ley de pesca. La ley de pesca la estamos reformando para precisamente mejorar ese indicador, el consumo humano de pesca, que tiene que ser el que nos tiene que iluminar, y evitar la pesca ilegal. La pesca ilegal que se hace en alta mar, no está documentada, no está regulada en los lugares donde se desembarca, la forma que se traslada, pero también está en nuestra zona económica exclusiva. En Chile un porcentaje importante de la pesca que circula es ilegal, no documentada, no regulada, y eso tenemos que también actuar en conjunto. La política pública tiene que ir entonces evolucionando con mejores capacidades de medición, y quizás el mejor ejemplo es la ley que está fortaleciendo al Cernapesca. El Servicio Nacional de Pesca chileno se le aumentó la cantidad de fiscalizadores y se está viendo, usando toda la tecnología disponible para poder controlar todos aquellos que estén autorizados con una licencia para poder extraer productos del mar. Es el Estado entonces el que tiene que regular estos bienes, que son de todos los participantes, todos los estados ribereños son sus países, sus poblaciones, los dueños de esa pesca. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es grande.
Y ahí está nuestro desafío, cómo colaborar internacionalmente, porque es imposible hacerlo solo. Esto no solo está ocurriendo frente a las costas de Ecuador, en las áreas que están incluso protegidas, también están frente a nuestras costas chilenas, y circulan estas flotas por espacios de zona económica exclusiva nuestros, como por ejemplo los que se producen en toda el área de la isla de San Félix y sus alrededores, las desventuradas que se conocen también, y la zona económica exclusiva continental. No hay unión entre las dos. Por lo tanto, esas flotas circulan también por ese lugar. Y después se van a Argentina, y también le están causando un problema muy grande a Argentina. Tenemos entonces que actuar en forma coordinada, hemisférica, para prevenir que, uno, ingresen a las zonas económicas exclusivas nuestras, y dos, detengan y se sometan a ciertas regulaciones, porque en los sistemas está todo conectado. Ese es el desafío al cual tenemos que ahora plantearnos. Y probablemente, y por eso a través del embajador decirle, si fuimos capaces en 1952 de proponer las zonas económicas exclusivas, ¿por qué no vamos a ser capaces ahora de proponer un mejor control del alta mar? Tenemos la tecnología satelital, que permite precisamente revisar todo lo que esté pasando en el alta mar. Si coordinamos nuestros esfuerzos, nuestras capacidades que tienen los estados y las marinas, podemos llegar bastante más allá de las 200 millas, y así garantizarle a la población y a la humanidad que los recursos en el mar van a estar controlados. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto hay y sabemos cuánto se puede extraer. Tienen que haber reglas claras y cumplir las reglas. Tenemos que tener mejor investigación, y esa investigación son barcos de investigación pesquera, fabricados en nuestros propios astilleros, y con científicos de cada país, saber exactamente cuál es la biomasa que tenemos. Y después, usando las capacidades que tienen los estados para controlar, ejercer ese control del estado. ¿Hasta dónde? Hasta donde está el límite de las zonas de responsabilidad de búsqueda y rescate. El límite SAR es el límite que determina hasta dónde los estados tienen compromisos internacionales. Y perfectamente nos podemos comprometer también en esfuerzos de control. Pero eso requiere una visión estratégica oceánica, una oceanopolítica, una visión de un océano que no solo nos conecta con la superficie, que son los barcos que llevan la carga, sino que nos conectan bajo el mar, con los cables de fibra óptica. Tenemos que entender que la digitalización del mundo también va por los océanos a través de los cables de fibra óptica donde está la internet. Y entre medio, entre los barcos de carga y los cables de fibra óptica, está toda esa riqueza de productos del mar que tenemos que saber conocer y proteger. Yo creo que podemos avanzar mucho en este sentido ya. Sí, eso sin lugar a dudas, Kenneth, como no cabe duda de que lo que está sucediendo y lo que ha denunciado Ecuador y la ayuda que está pidiendo, constituyen desafíos importantes que probablemente van a estar en lo que es la agenda no solamente de cada uno de los países, sino que una necesidad de poder generar una cooperación. Y creo que el embajador de Ecuador en Chile, digamos, lo decía muy claramente. O sea, el ejercicio de un multilateralismo regional para poder cooperar a regular todo esto. El embajador, ¿cuáles son los próximos pasos que Ecuador piensa hacer respecto a lo que es China? Usted ya nos explicó de que se ha instalado un requerimiento a China para que respete la veda de la jibia, no ha señalado de que los organismos internacionales están funcionando en virtud del despliegue que ha hecho la Cancillería ecuatoriana. ¿Qué es lo que se espera ahora respecto a lo que puede cooperar Chile, respecto a lo que decía el senador Piu, en términos de poder generar una suerte de regulación adecuada o por lo menos coordinación? ¿Cómo se ve desde Ecuador, embajador? Bueno, yo creo que esta es una tremenda oportunidad, que esto se haya, como dicen ahora, viralizado esta noticia, que esta se haya difundido con tanta fuerza porque la amenaza es considerable, para que nos haga reflexionar sobre la necesidad de unirnos. Como decía el senador Kenneth Pugh, si fuimos capaces tiempo atrás de ser pioneros, las 200 millas de las que ahora se los llama zona económica exclusiva, la 188, en realidad fueron los países pioneros de Chile, Ecuador, Perú, quienes en el 52 lanzaron esta teoría para los recursos. Nuestras decisiones fueron para proteger esto que ahora se conoce y se lo intitula muy bien soberanía alimentaria, la alimentación de nuestros pueblos. Esa visión tiene que permanecerse y tiene que fortalecerse. Definitivamente hay que activar las organizaciones que tienen principios buenos, que tienen principios rectores, que hacen reflexiones y aceptaciones como lo está haciendo China ahora, pero que tienen que operativizarse. Tienen que operativizarse los procedimientos para inspección.
tiene que operativizarse esta prohibición que China habría aceptado de los transbordos. Tiene que operativizarse y fortalecerse el intercambio de información científica. Allí, por ejemplo, la Europa está evaluando científicamente el calamar gigante. ¿Quiénes son los llamados a aportar esos datos científicos? Nuestras universidades. Es decir, el estamento científico de los países está enfocado a proveer de esta capacidad para que los organismos regionales tomen decisiones. Es decir, los pequeños siempre hemos luchado sobre esta base. Recordemos que la CONVEMAR, a la que se adhirió Chile, dando un buen ejemplo, es una constitución de los océanos cual paraguas, que deja para las siguientes generaciones esta lucha de los pequeños contra los grandes. Las grandes flotas pesqueras nunca han sido de nuestros países. Nosotros hemos luchado por defender nuestros recursos. El Pacífico Sudeste es una zona muy rica. Los nutrientes que vienen de las aguas frías, de la corriente de Humboldt, que nace desde la Antártica, baña nuestras costas, nos da unos nutrientes capaces de atraer y de ser, son aguas privilegiadas que tenemos que manejarlos sustentablemente. Por eso es que Chile y Ecuador han demostrado en las últimas décadas la capacidad para hacer áreas y reservas marinas. Tenemos nosotros, tanto en las Islas Galápagos, que son uno de los ejemplos de conservación, cuanto en los esfuerzos que Chile está haciendo con el archipiélago Juan Fernández, con las Islas Sala y Gómez de Isla de Pascua. Recientemente el senador fue uno de los propiciadores de algo inédito, un convenio de cooperación entre el archipiélago Juan Fernández y Galápagos para homologar, para, digamos, compartir buenas prácticas de lo difícil que resulta hacer este desarrollo sustentable, este equilibrio entre un turismo necesario, un turismo responsable, ¿verdad? Y una conservación de estas especies prístinas que tienen nuestras aguas. Yo creo que definitivamente se ha abierto una gran oportunidad de formar profesionales, de fortalecer la capacidad institucional de los países y fortalecer nuestras diplomacias que se deben enfocar en estos organismos que ya están creados. Yo decía ahora que fue para mí una agradable sorpresa encontrar un profesional de la talla de Osvaldo Urrutia, que está allá presidiendo la OROP del Pacífico Sur, que para mí en este momento, sin desconocer todo lo que puede hacer la FAO, que tiene las medidas de estado rector de puerto, que tiene el código de conducta de pesca responsable, ¿verdad? No es menos cierto que la OROP es el organismo, para mí, el llamado a articular toda esta necesidad de tener una pesca responsable, unas medidas sustentables para la explotación de los ricos recursos que el mar provee. Eso significa en la práctica no solamente una cooperación académica, sino también una capacidad de vigilancia, que en el caso de Ecuador y como en Chile, lo hacen a través de los recursos que tiene la Armada normalmente para poder ir cubriendo todo lo que es la superficie, tanto de la soberanía efectiva, las 12 millas, como particularmente la zona económica exclusiva. Pero también significa acceso a fotos satelitales, información del espacio, y en esa perspectiva los países del Océano Pacífico, como el caso de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, destacando la relación que Ecuador y Chile han mantenido en el tiempo, se ve una oportunidad de poder ir generando esa suerte de coordinación en términos de una vigilancia y una alerta temprana respecto a este tipo de flotas como la China, que amenaza justamente los recursos pesqueros que hay incluso en alta mar o cercano a las 200 millas de zona económica exclusiva. Efectivamente, sí, efectivamente, Guillermo, esa es parte de la estrategia chilena. Yo integro la Comisión de Defensa y por eso lo puedo comunicar. Chile ha iniciado la licitación de su programa satelital espacial para poder contar con capacidades de vigilancia remota, accediendo a redes de satélites de múltiples espectros. No solamente los satélites ópticos con cámaras fotográficas, a los cuales Chile participaba con uno, sino que también satélites de capacidad radárica, ISAR, que permitan penetrar espacios con nubes o incluso de noche. Y así poder efectuar vigilancia. El mismo programa satelital espacial chileno tiene considerada la construcción de micro y nanosatélites para poder fortalecer el conocimiento. Necesitamos tener capacidades, necesitamos tener conocimiento, pero también necesitamos tener posición. Y por eso es tan importante
que el cable de fibra óptica Transpacífico pase por Rapa Nui, Isla de Pascua, porque ese es un punto para instalar estaciones terrenas privilegiadas. Es considerado el ombligo del mundo, el lugar más remoto del mundo, y tiene por lo menos 2.000 millas náuticas libres a su alrededor para poder bajar todos los satélites que pasen por alta mar. Y así generar un programa de observación satelital de alta mar en donde todas las empresas que operan satélites pueden contribuir. Entonces, esta es una contribución concreta de Big Data, de poder entregar flujos de información que tienen que ser procesados obviamente por alguien y por eso distribuirle a todos los que quieran desde un lugar físico que es básicamente Rapa Nui, Isla de Pascua. Esa es la contribución chilena entonces a poder monitorear de mejor forma lo que tenemos. Pero se requiere también capacidad para poder ver y actuar. Y eso es capacidad que tienen las armadas para salir con embarcaciones oceánicas. Y no es cualquiera, estamos hablando que se tienen que salir a distancias que son gigantescas. Solamente los parques marinos que tiene la región de Valparaíso, la región de Valparaíso va desde Rapa Nui, Isla de Pascua, hasta la cordillera de los Andes, pasando por el archipiélago de Juan Fernández, esos parques marinos es 1 millón de kilómetros cuadrados, o sea, es más que toda la superficie continental chilena. Y sobre eso tenemos que ejercer soberanía y control. Tenemos que hacerlo y esa información también compartirla con Ecuador. Le agradezco al embajador que haya reconocido el convenio que se hizo entre las Galápagos y el archipiélago Juan Fernández porque es fundamental. Ahí estamos viendo ahora las Galápagos, así que dejo la palabra al embajador ahora. Sí, ahí encontré el mapa como embajador, Bueno, y donde está muy justamente la ubicación de la flota. Gracias, Guillermo, por apoyar con este gráfico donde nos permite rápidamente mirar que el Ecuador, como Chile, tiene un mar, un espacio marítimo que es un poco más de 5 veces el territorio terrestre. Ahí está la gran rol de las armadas, ¿no? Es un rol no necesariamente solo de una defensa soberana per se, fronteras, sino es una defensa de intereses marítimos, dentro de los que está, por supuesto, la alimentación de su pueblo. Miren ustedes la flota pesquera. ¿Qué se puede destacar de la gran flota de más de 200 unidades buques pesqueros chinos? Que está al borde de la zona económica exclusiva. Si no tuviéramos nosotros ahora la zona económica exclusiva, si no hubiésemos peleado durante más de 30 años la ley de los mares, la convención del mar, posiblemente estas flotas estarían en nuestra zona económica exclusiva. Aquí partamos de una primera reflexión. Están respetando la zona económica exclusiva. Si ellos ingresaran, están en la posibilidad de ser apresados, pero para eso tenemos que fortalecer las capacidades de detección, como decía el senador. Es importante, por ejemplo, estructurar estos programas satelitales a nivel de región. Es decir, juntos somos más fuertes. ¿Qué otra cosa podemos mirar en esta flota pesquera? Está allí porque hay recursos, porque nuestros recursos son ricos. De hecho, la jibia, porque esta es una flota jibiera, la jibia es un calamar gigante de mucho valor, como lo decía Kenneth, y efectivamente, pues, vienen porque el recurso está allí. Y lo seguirán viniendo en la medida en que ellos están en el alta mar. Pero el alta mar no es tierra de nadie. El alta mar está también con regulaciones. Está el convenio de Nueva York para especies zonales altamente migratorias, en donde también podemos citar al CIAC, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, de la que el Ecuador es fuerte, forma parte, en donde el 100% de las inspecciones a bordo está autorizado. Ojalá nosotros consiguiéramos que los países de la OROP permitan un 100% de inspecciones para las flotas, transparencia en sus artes de pesca, transparencia en sus prácticas pesqueras, vedas reguladas, como las que está anunciando China, que habría una aceptación a un periodo de no pesca de la jibia de septiembre a octubre o noviembre. Es decir, estos temas son muy importantes. Fíjense la oportunidad que está dando para la opinión pública, para los estamentos de las armadas, para los estamentos de pesca, de seguir trabajando en esta cooperación regional. Se activó anteayer la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que tiene mucho que decir en este tema.
Así que yo creo sinceramente que aquí hay una amenaza, sí, por una parte, pero un respeto también a la soberanía de los países. Ahí está la zona de Galápagos, una zona insular, que tiene una protección especial con una reserva marina inmensa, en donde se precautelan especies únicas como el tiburón martillo, entre otras, que han sido declaradas y por ello un patrimonio natural de la humanidad. No, realmente, embajador, yo lo quiero dejar comprometido para poder invitarlo una próxima vez. Me interesaría mucho abordar todo lo que es el multilateralismo regional, post pandemia particularmente, que yo creo que es un tema al que nos va a convocar muchísimo. Le cuento que este programa se ve por el mundo pacífico, en el centro del país, se ve en Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Valdivia, por toda la red de cable de esa zona. Se emite por Canal Vive de BTR los domingos a las 14 horas. Se ve también en el norte por todo lo que son las plataformas de Madero Comunicaciones. Así que, embajador, queremos agradecerle su participación, su presencia y su aporte. Y la verdad que es un agrado, dejamos verte como siempre, Homero. Así que espero que tengas una buena estada y superemos juntos justamente esta pandemia. Kenneth, no sé si quieres despedirte. Sí, también agradecer al embajador Homero Arellano. La explicación ha sido muy clara, tenemos un desafío y es una oportunidad tremenda. Las crisis dan oportunidades y esta es la oportunidad para juntarnos y sacar propuestas nuevas. Fuimos capaces en 1952, yo creo que podemos proponerle al mundo algo mucho mejor y así cuidar las especies que nos dan alimentos, la capacidad de alimentar a la población con productos y la mejor proteína del mar es quizás lo que nos debe iluminar ahora. Sí, a lo Un mejor en una de esas abrazo. llegamos a una flota pesquera conjunta. Fantástico sería estas ideas, Guillermo. Felicitaciones por el programa y un agradecimiento a Kenneth por sus conceptos. Una felicitación al programa. Un abrazo para ustedes también, estimado Guillermo y Kenneth, que cuídense con estos momentos de crisis sanitaria. Sí, Gracias, señor. embajador, y a Eso todos. haremos. Un gran abrazo, Homero, que esté muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Un A ustedes abrazo. lo invitamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso a las cartas sobre la mesa, un programa que cuenta con el apoyo de Aurus Bullería, que está desde Arica a Punta Arenas, son más de 70 locales. Hoy día el oro está subiendo, el oro es un buen resguardo para justamente momentos de crisis, así que lo recomendamos, visita alguna de la oficina, vaya a su página web. Hoy día se nos ha impuesto de alguna manera algo que quien lo viene diciendo el senador Pluno como hace mucho tiempo, la era digital está no solamente, digamos, al portas, se instaló completamente y en la práctica con nosotros. Así que www.joyeriaaurus.cl. Y de la misma manera, le recomendamos que vaya a www.toto.cl, Toto con doble T, si es que quiere ver que es maleta, accesorios, mochila, preparándose para la pospandemia. Algo que prepararse para la pospandemia significa también prepararse para que no, para los rebrotes y que no hayan rebrotes. Pues, como sea, a todos le agradecemos igualmente a BTR, que transmite otro programa los días domingos en su canal Vive, a Red Mundo TV, a la Red Madero, y los que nos siguen por streaming, a todo lo que es Mundo Pacífico, todo lo que son los canales de cable que están en Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia, Osorno, ahí por supuesto a quienes nos siguen por Facebook normalmente. Ya entramos en la segunda parte de nuestro programa y ahora lo dedicamos a lo que es la contingencia nacional. ¿Tuvo efecto el cambio de gabinete o fue solamente un maquillaje que se hizo al gobierno? ¿La cuenta pública hecha por el presidente tuvo el impacto que se quería? De alguna forma, digamos, pareciera ser que hay una serie de preguntas. ¿Lo que está en la Araucanía es realmente una espiral de violencia incontrolable o se trata de una situación muy puntual? ¿Qué pasa con las próximas elecciones candidatos presidenciales? Dice que los alcaldes serían los primeros que están. De hecho, Lavín y Jadue aparecen en varias encuestas como liderando por decirlo de alguna forma, porque la verdad tienen una mayor cantidad de menciones que bordean el 10% con suerte. Pero no se podría hablar de precandidatos realmente. Pero sin embargo, las municipalidades han tenido, sin lugar a duda, yo diría, un protagonismo. ¿Cómo podría hacer, Kenneth, tú una suerte de síntesis desde el Senado de cómo tú ves la política? ¿Cuál sería la síntesis de nuestro panorama político hoy día en nuestro querido Chile?
Bueno, primero valorar el mensaje presidencial. El día viernes el presidente se dirige a la nación eh, haciendo un reconocimiento muy claro de lo que estamos viviendo, pero también poniendo el énfasis en lo más importante, que es la unidad. Si queremos salir de esta tremenda crisis sanitaria, que ha generado una crisis humanitaria, que tiene efectos de una crisis económica profunda, tenemos que hacerlo juntos. No podemos hacerlo solo, no lo puede hacer el gobierno, no lo puede hacer Chile Vamos solo, se tiene que hacer con la oposición y con una oposición que sea capaz de entender la realidad. Valoro que el presidente haya decidido cambiar su equipo. El equipo que ha puesto, los ministros que están, representan las diferentes almas que tiene Chile Vamos. Y es por eso que es muy bueno que estén considerados como parte de un equipo que tiene que conducir el segundo tiempo. Y yo hablo igual que en el fútbol. En estos momentos hemos pasado en el segundo tiempo en donde el gobierno tiene que ser capaz ahora de enfrentar una realidad. Primero la sanitaria. Por eso tenemos que entender muy bien qué significa una estrategia paso a paso. Se va avanzando, pero también se puede retroceder, pero con data. Y la data es básicamente indicadores medibles y comprobables. Lo segundo, entender que hay una situación social gigantesca que abarca a muchísima gente. Y para eso el gobierno necesita instrumentos. Y tenemos que ser capaces de aprobarlo en el Parlamento, que es donde se produce quizás la mayor disputa. Y lo tercero, que es fundamental, entender que lo único que va a garantizar los procesos es la paz social. Sin paz social no se va a poder avanzar en la Araucanía. Sin paz social no se va a poder avanzar en un plebiscito. ¿Por qué? Porque no podemos poner violencia por un lado para obtener resultados por otro lado. Eso no corresponde en una democracia. Y ahí, en ese sentido, espero que el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, con quien me tocó trabajar 2 años codo a codo en el Senado, a quien conozco muy bien, sé que tiene todos los atributos personales y tiene la capacidad para así lograr. ¿Ya? Yo creo que es importante. Bueno, digamos, se suma ahora a nuestro panel, digamos, una persona que ya lleva años en política, hay que decirlo, pero que tiene, yo diría, la perspectiva de la base, puesto que ese es el presidente de concejales de la UDI. Alexis Flores, muy bienvenido a las cartas sobre la mesa. ¿Cómo ves tú el panorama político desde justamente tu perspectiva, que está en la base y donde han pasado muchas cosas, desde cosas muy positivas hasta chascarros que han puesto en duda un poco la coordinación entre la presidencia o el Ejecutivo y las bases comunales? Alex. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Buen día. Y vamos por parte. Cambio de gabinete. Cambio de gabinete, en mi opinión, viene parto con quienes viene a ordenar, creo yo, un poco lo que han sido los últimos meses del gobierno. No resiste mayor análisis, creo, en este caso, Guillermo, el hecho de las últimas derrotas políticas que ha tenido el gobierno del presidente Piñera. Por tanto, era yo creo, un tema que tenía que suceder, este cambio de gabinete. Comparto con el senador la trayectoria del ex senador, hoy día ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, puede darle un nuevo impulso a la gestión del presidente, y adicionalmente tiendo a pensar que también está este cambio de gabinete y en las figuras que entran al comité, comillas, político, son figuras que van a ordenar el envión final. Recordemos que tenemos a la vuelta de una serie de elecciones, todas muy complejas para el devenir del país, la elección presidencial, el tema del cambio de la Constitución. Por de pronto, y paso a responder lo que me decías tú, Guillermo, la elección de alcaldes. No olvidemos que esta elección de alcaldes también tiene un componente bastante especial para el mundo municipal, toda vez que hay un número no menor de autoridades que no va a poder participar de la elección. Entonces van a haber una serie de comunas importantes, en Viña del Mar, no tengo idea, y así un sinfín de otras comunas en donde los alcaldes históricos que ha tenido nuestro sector no van a poder ir a la reelección. ¿Qué va a suceder ahí? Entonces, son temas que yo te diría que de aquí a junio van a pavimentar
creo yo, desde mi humilde pupitre en el mundo municipal, van a pavimentar lo que va a ser la elección presidencial. Y digamos las cosas también importantes de esta historia. Quienes hoy día aparecen encabezando las comillas encuestas son figuras que provienen del mundo municipal. Entonces, ahí también con esa ecuación de cuánta sintonía fina ha tenido el mundo de los alcaldes, de los concejales en tiempos de pandemia. Y por último, cierro con esto, Guillermo, a mí me preocupa de sobremanera, además de los temas políticos que estamos conversando, lo que va a pasar de agosto en adelante con esto del paso a paso, la apertura que están teniendo distintas comunas, y a mí me llama la atención y además me preocupa mucho, y lo comento por el hecho de que todos fuimos testigos ayer, una tienda del sector oriente en donde estaba abarrotada gente. Eso nos puede significar que después de fiestas patrias, o del 18 de septiembre, no van a ser fiestas patrias, después del 18 de septiembre podemos tener un rebrote importante, y si tenemos un rebrote importante, y aquí viene lo que me preocupa, ¿qué vamos a hacer con la elección del apruebo y rechazo, o rechazo por la nueva constitución? Siento que como políticos es súper poco, te digo, muy mal evaluado si uno pudiese manifestar la preocupación por un cambio de fecha. Pero yo creo que la clase política hoy día tiene que estar a la altura de poder sentarse y pensar un tema tan trascendente para los próximos 30 años, quizás para Chile, no puede quedar en lo popular o impopular de volver a tomar una decisión que puede ser profundamente importante en el acto del voto. ¿Cuánta gente pueda ir a votar si estamos con un rebrote importante, Guillermo? Lo dejo a poder ponerlo si quieren, pero en estos tres me faltaba el tema de la Araucanía. El tema de la Araucanía yo lo veo ya como un problema histórico que desde el retorno a la democracia no hemos sido capaces de darle la energía, de ponerlo en el lugar que debe estar. Me preocupa, me duele mucho, porque la situación en la Araucanía, lo hablaba con un senador colega de Kenneth, amigo de Renovación Nacional, hace pocos días atrás, la situación en la que se encuentran las familias, te digo, que están hoy día atrapadas en sus casas porque no saben cómo enfrentar este problema, no tienen solución. Inseguridad, incivilidades, atentados, terrorismo. ¿Qué pasa en la Araucanía? Y quiero pensar que también la llegada el ex senador Víctor Pérez también viene a intentar tomar, porque es una persona que conoce perfectamente esa realidad, tomar banderas en este tema y poder aplacar un tema que partió muy bien en este gobierno y que fue quedando, se frenó abruptamente con el caso de Catillán. Bien. Así es, Alexis. La verdad es que los temas son variados. A ver, veamos algunos puntos concretos. La experiencia que hay con la pandemia, que recordemos que es mundial, es que en los países europeos, cuando han vuelto a la normalidad o han abierto la posibilidad, hemos visto en imágenes cómo las playas se llenan, cómo los centros comerciales se abarrotan, como tú bien decías, de gente. Y acá en Chile no va a ser diferente. Pasó en Perú ya por ejemplo. Hay además en América Latina y en Chile en particular una posición también ideológica de movilización y de protesta. Yo tiendo a pensar que hoy día el gobierno, al usar a servicios puestos internos, tesorería y hacer la ayuda, que llegue a la ayuda directa a las personas, disminuye mucho la presión social respecto a cómo se distribuye la ayuda gubernamental. Creo que el Estado ha tenido que hacer un esfuerzo impresionante para poder juntar la base de datos y hacer que las cosas funcionen. A mí me da esa impresión. Pero sí concuerdo en que hoy día la situación política se concentra el 25 de octubre. ¿Ya? Y ahí hay dos cosas. Una, ¿cuáles son las condiciones para que se realice ese plebiscito? Ya el CERVEL ha dado, digamos, las bases sobre los protocolos a utilizar, la gente que tiene COVID, la que no tiene COVID, en fin, probablemente una cosa que está en discusión.
pero también está el hecho de que en el Congreso todavía no se avanza respecto al tope del gasto electoral que es posible para el plebiscito, ni la necesidad de declarar el origen de las platas. Eso todavía está en discusión. Y lo que muchos tememos es que si no hay un tope al gasto electoral para el apruebo o por rechazo, lo que se quiera gastar en esas campañas, ¿ya? Y no hay una declaración de origen, la polarización se va a profundizar y va a generar un problema político de marca mayor. Es decir, porque claro, quien quiere el rechazo va a colocar toda la plata que quiere y el apruebo sí, y van a hacer recursos nacionales o internacionales, ¿ya? Con todo el interés que despierta Chile respecto al modelo que Chile tiene, que probablemente requiere adecuación, etc. Entonces yo creo que ahí hay un primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con que esto tiene plazo, porque la campaña por el plebiscito empieza 60 días antes. ¿Ya? O sea, vale decir, empieza ahora, digamos, la segunda quincena de agosto. Digamos, Kenneth, ¿hay espacio para eso? ¿Cómo tú ves la posibilidad de realización del plebiscito? Después vamos a seguir con el tema de la Araucanía, que yo creo que merece una profundización. ¿Cómo ves tú el tema del plebiscito? Bueno, primero, esta es una situación totalmente distinta a la que no estamos preparados, porque plebiscitos no son candidatos, no son personas. La gente tiene que tomar una decisión. Yo estoy por el rechazo porque creo que tenemos mecanismos institucionales para reformar la Constitución, y 2/3 han habido en el Parlamento, por lo tanto hay que desdramatizar. Además, una Constitución no resuelve los problemas a las personas, limita el poder del Estado. Tenemos que entender muy bien lo que se va a hacer. ¿Dónde está entonces la realidad? Primero, todas las cosas que se hacían tradicionalmente, actos masivos, muy difíciles de hacer. Publicidad, volantes, ¿quién los va a ver? Entonces, todo esto que se prevé de gasto, va a ser por redes sociales. ¿Y dónde está el problema de las redes sociales? Está en la manipulación atroz que están teniendo las redes sociales. El fake news y el deep fake. ¿Quién va entonces a controlar esto? Si ese es nuestro mayor problema. O sea, nuestra democracia está amenazada por gente inescrupulosa que es capaz de crear las cosas más increíbles y destruir la reputación de personas, de ideas, de campaña. Entonces, esto no es caro, es algo que es relativamente barato. El problema es, no controlemos los dineros, controlemos los efectos que están generando las manipulaciones atroces que se van a producir. Entonces, yo también pondría controles de ese tipo. Y tenemos que actuar. Yo quiero adelantar que vamos a hacer una propuesta, una moción parlamentaria para hacer dos cosas. Lo primero, protegernos de las fake news, de todo esto que no está. Y lo segundo, proteger los datos de las personas. Si no puede ser que el CERVEL entregue el padrón electoral completo, poniendo a las personas, exponiéndoles sus datos que son personales, es innecesario. Tenemos la tecnología, si las personas quieren revisar dónde votan con clave única, lo pueden hacer, y no hay ningún problema, y se pueden auditar los padrones sin necesidad de vulnerar la información personal que tiene cada uno. La pandemia, ¿qué nos ha demostrado? Que somos frágiles y débiles ante los procesos digitales. No estamos totalmente conectados, no tenemos todos los controles que son necesarios, no tenemos ni siquiera la ciberseguridad que lo pueda garantizar. Entonces, nuestro problema es incluso mucho mayor y ha quedado al desnudo ahora. Estoy de acuerdo por el límite, está muy bien, hay que tener reglas claras, pero hay que hacer cumplir las reglas. Pero ojo, los límites no son en los dineros, son en los efectos, la influencia perversa que se puede generar, incluso con muy poco dinero, y que puede producir un daño tremendo a nuestra democracia. Eso es lo que tenemos que atacar, ir a la raíz del problema y permitir un proceso limpio, donde se argumente con ideas, donde se sepa quiénes están detrás, y no extraños bots o inteligencias artificiales que pueden estar destruyendo y generando incluso un odio, porque uno puede estimular finalmente a través de redes sociales a que las personas tengan odio y salgan a destruir. Y eso es inaceptable. Alexis, ¿cómo se ve en el mundo comunal? Porque hay muchas comunas que en su minuto colocaron apps para poder juntarse, para poder vincularse con la ciudadanía, con su territorio. ¿Cómo se ve desde ese mundo? Te digo, la gente, me pasa algo, ¿eh? Las últimas 4 semanas, y me voy a tomar 30 segundos para poder comentárselo, las últimas 4 semanas he estado mucho en la calle con entrega y fiscalizando, por ejemplo, la entrega de las cajas de gobierno a la comunidad, conversando con muchos vecinos, porque no, en los últimos 5 o 6 meses no has tenido la oportunidad, si no es por teléfono, tengo que, pero cara a cara, y ¿sabes qué? A mí me llama la atención algo, por eso vuelvo al planteamiento inicial. A la gente no le interesa este proceso.
La gente hoy día en Chile, nuestras comunidades, creo que están enfrentadas a otro problema, que va a venir más adelante. Están preocupadas porque muchos han perdido el trabajo, porque no tienen alimento, porque están muy complicados. Noto sería muy bueno, nosotros como sector tenemos que hacer algo ahí, como senador, desde el lugar en donde estás. Siento que en Chile la desesperanza es enorme, enorme. Los sectores populares no están pensando hoy día en si aprueban o rechazan, están pensando en cómo, y perdónenme lo fuerte del concepto y lo maldito, cómo paran la olla mañana. En eso están pensando. Están pensando en si se enferman del COVID. Le tienen terror en las poblaciones al COVID porque viven todos juntos, en metros cuadrados en donde viven 2, 3 familias. Yo creo que esta pandemia también nos tiene que tomar a nosotros como país con un sentido de humildad distinto. Quizás no éramos el país que iba tan rápido a convertirse, no tengo idea, en una lumbrera en Sudamérica, por decir algo. La clase media no estaba tan bien constituida, o sea, pasó esto y creo que hay muchas familias que se han visto brutalmente empobrecidas. Por de pronto, también creo que el gobierno ha hecho esfuerzos en algunos momentos, llegando quizás atrasado, y reconozco y felicito el hecho que el presidente haya hecho ese mea culpa. Creo que habla muy bien de él. Pero a tu pregunta, Guillermo, fíjate que la gente está en otra. Una vez más estamos totalmente desconectados. La gente está preocupada de poder tener recursos para poder comprar comida, para comprar remedios, está preocupada de la situación compleja que les va a tocar vivir porque están sin empleo. Son situaciones que quizás, ¿con quiénes? Un cambio de la Constitución, no sé si con un cambio de la Constitución mañana la gente va a salir a trabajar mejor. Entonces, ¿en qué estamos? La pregunta que yo hoy día le hago a la clase, porque me hago a mí mismo. ¿Qué hago todos los días? ¿Cómo estamos tan desconectados con nuestros abuelos? Hay ollas comunes, cosa que yo no había visto nunca. Tengo 45 años, no me tocó verla en el proceso de 30 años hacia atrás. No lo viví. Hoy día me llama poderosamente la atención que en comunas son de clase media, Guillermo, hay mucha olla común porque la gente se junta para poder preparar un plato de comida. Me parece brutal, brutal. Sí. Yo creo que una cosa, y voy a tomar un poco lo que tú dices para pasar al siguiente tema, nos queda lamentablemente poco tiempo, es que finalmente las decisiones políticas, la visión política tiene que ver un poco con lo que impone esta minoría intensa, o sea, vale decir que usan redes sociales en forma, yo diría, qué sé yo, digamos, masiva, pero que muy, digamos, y que instalan, digamos, una suerte de slogans donde te hacen pensar de que el cambio de la Constitución va a ser la panacea. ¿Ah? No obstante que se puedan requerir reformas a la Constitución, no obstante que se pueda requerir adaptación a la Constitución, que además tiene que ser en consonancia con lo que pasa en el mundo, pero eso claro, no va a pasar, y la minoría intensa de alguna forma, y esto va a ser la Araucanía, es decir, digamos, el pueblo mapuche, los que participan en la violencia, es una minoría absolutamente, o sea, no es todo el pueblo mapuche, es decir, o sea, entonces hay una suerte de que la política parece atrapada, digamos, por estas minorías intensas. Claro, y también yo diría los que toman decisiones políticas también parecen dispuestos a hacerle caso a minorías intensas, llámese a través de los maquinales, a través de Twitter, de Facebook, Instagram, etc. Entonces, ¿cómo podemos disminuir, digamos, el tema de la Araucanía, que es complejo, yo lo sé, pero separar claramente que la parte de violencia no tiene que ver con el acuerdo entre Chile y los pueblos originarios, que tiene historia, que tiene una serie de consideraciones? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se puede hacer eso, Kenneth? ¿Cómo lo podemos abordar? Bueno, para eso en el Senado se dispuso una sesión especial
para poder analizar las causas. Uno de los promotores de esto es el senador Francisco Buenchumilla. Recordemos que él es el mejor representante que tiene precisamente ese pueblo originario. El pueblo mapuche llega a Chile tal como llegan después el resto de los europeos. Nos encontramos y en este encuentro tenemos una historia de muchísimas guerras. Tenemos que reconocer que el pueblo mapuche, los araucanos, fueron capaces de hacer algo que nadie hizo, fue primero detener a los incas e incluso cortarle la cabeza a Pedro Valdivia. Por lo tanto, es de la expresión misma, lo que significan ellos, hay que entenderlo. ¿Qué países han sido capaces de resolver esto? Bueno, países que son igual que nosotros, like-minded countries. Canadá, por ejemplo, que ha sabido integrar muy bien a todas las comunidades en la prosperidad. También el ejemplo de nuestros vecinos en el mar, Nueva Zelanda, los maoríes, que están completamente integrados. Ejemplos exitosos hay. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura de las circunstancias y entender que el desarrollo es lo que une. El desarrollo, en Nueva Zelanda existe incluso una ministra, la ministra Mahute, que es la de desarrollo indígena, porque el desarrollo es lo que permite el crecimiento en todos los diferentes aspectos. Si nosotros ponemos entonces ese como el eje y empezamos a alinear, vamos a ver qué vamos a poder avanzar. Yo he sido bastante enfático en usar todas las capacidades nacionales. Por ejemplo, en la región de la Araucanía es una de las regiones, no solo la más pobre, una de las que tiene los peores caminos. Bueno, ¿por qué no concentramos el esfuerzo para desarrollar y mejorar esa conectividad? Cuando uno tiene conectividad vial y además pone fibra óptica al lado, el camino, los dos caminos, el camino bueno de asfalto con el camino digital, van a permitir un desarrollo único. Y eso es coordinar políticas públicas 2.0. Incluso el ejército tiene el Comando Militar de Trabajo, el CMT, que está trabajando en la carretera austral, perfectamente ellos podrían ir y conducir, porque tienen la capacidad de contratar mano de obra local. Y no es una empresa privada, para que no tengan algunos la suspicacia de que se está entregando dinero a algunos, puede ser perfectamente el ejército, que realiza un esfuerzo importante. Los medios tenemos, ejemplos hay, tenemos que ponernos de acuerdo, pero sí, entender que la única manera de salir adelante es mediante el desarrollo. Ese desarrollo se hace junto, y no de la forma que están algunos, que es sometiendo a sus comunidades a que no llegue el desarrollo, a que no entre nadie, a que no tenga ninguna posibilidad, porque eso atenta contra los derechos de esas personas. Son a esos grupos radicales los que uno tiene que enfrentar. ¿Con qué? Con el desarrollo, las oportunidades para todos. Sí, eso es fundamental. Para nuestra audiencia, recordarles que el pueblo mapuche se organiza a través de comunidades. Cada comunidad tiene un machi, tiene su propia estructura, es decir, no hay un solo representante del pueblo mapuche, sino que es una sumatoria de pequeñas comunidades que son las que interactúan con el Estado. Por lo tanto, acá no hay un tema homogéneo en términos políticos o sociales. Alexis, ¿cómo se ve desde la perspectiva tuya, digamos, la situación de la Araucanía? Breve. Hay dentro de esto, hay casos internacionales exitosos, lo decía el senador, que han demorado más de 30 años, exitosos por de pronto, pero han demorado mucho tiempo. A mí hay solo una cosa que me preocupa, pero a mí es brutal, y habla de la crítica que yo hago a la política que hacemos hoy en día. Creo que lamentablemente para Chile, la izquierda que tiene Chile hoy día debe ser de la peor izquierda que nos ha tocado en la historia republicana del país. Incapaces de señalar los actos de violencia, de criticar los actos de violencia, los actos terroristas que ocurren en la Araucanía. No son capaces, no les sale de la boca, mientras nosotros como país no condenemos esos actos de violencia, sea para quien sea para las familias que han sido quemadas en sus casas, un acto brutal, inhumano, condenable. Y el caso de comunidades que también se han visto afectadas en sus derechos. Algunos lugares se condenan estas cosas, pero para otros no. Entonces, cuando tú tienes esa ambivalencia en política, va a costar mucho que nos pongamos de acuerdo.
lo que decía el ministro del Interior para mí es clave, poder conversar, poder aglutinar, poder abrotar posturas. Vuelvo a la pandemia. La pandemia, Guillermo, creo que lo que nos tiene que dejar como lección fundamental es que tenemos que conversar. Y resumo en esto, si hay experiencias, como bien lo decía el senador, internacionales maravillosas en otros países, en Europa, totalmente, que han demorado tanto tiempo, las reflexiones, ¿no será tiempo de verdad de ponernos a conversar y poder aislar a los violentistas que están en todo Chile? Vimos el fin de semana actos en todo Chile, en las comunas populares de la región metropolitana, en todas las comunas. Entonces, si no logramos aislar, si no unificamos nuestro discurso, va a ser muy difícil. Y Guillermo, creo que es momento de que este país se sienta, de verdad. Y por eso es el llamado a la izquierda. La izquierda no puede seguir articulando desde el odio, desde el negacionismo, desde el hecho de que el presidente todo lo hace mal, desde que no se hace nada, de que todo llega tarde. Por favor, estamos en un momento histórico complicado. Queremos construir, que somos chilenos todos. Y desde humilde silla, pupitre como concejal, el llamado es a esa unidad y poder conversar. No puede haber nada que provoque más daño, me uno a lo que dice el senador, a las falsas noticias, las fake news, cómo nos afectan. Todo lo dan vuelta. Y la gente, lamentablemente, en esta desesperanza, tiende a creer estas cosas. Es una espiral que siento que si no logramos contenerla ahora, y el desafío del ministro Pérez, creo, va a ser muy difícil, es ahí, cuando cada vez más. Y vamos a seguir teniendo zonas como Arquilla, como una a la que visité, comento, por trabajo, tuve que ir a visitar una comunidad en donde tuve que entrar en una ambulancia, Guillermo, de guata en una ambulancia. ¿Por qué? Porque era el único vehículo que los amigos de la zona dejaban entrar. No entra Carabineros, no entra la PDI, no entran autos de particulares, solo una ambulancia. Y en una ambulancia entré para ir a visitar a gente que tenía que atenderse en temas de salud. Los colegios quemados, las escuelas quemadas. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Creo que tanto Alexis como el senador han dado elementos de juicio para que podamos informarnos, conversar. Convérselo en su casa, digamos, hágalo así. Alexis, muchas gracias por estar con nosotros, como un agrado. Kenneth, un agrado también saludarte.